Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira, www.avira.org.ar, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Bueno, días pasados el INDEC dio a conocer el tan esperado informe en relación al tema pobreza e indigencia. Bueno, es sabido cómo dio ese informe, una baja de la pobreza del 30,3% en el segundo semestre del año pasado a un 28,6% en el primer semestre de este año. El dato que lógicamente llamó la atención, habiéndose dado una reducción de la pobreza, que aparece la indigencia con una leve alza en promedio, porque pasa del 6,1 al 6,2%. Para hablar en números, lo que hay que decir básicamente es lo siguiente. Tenemos 11.300.000 pobres, 600.000 menos que en el semestre anterior. Lógicamente, la reducción de la pobreza es un dato positivo y tiene que ver con que algunos sectores lograron superar esa línea de pobreza, de lo que siempre se habla, gente que gane más de 15.000 pesos en el caso de una familia tipo, o sea, matrimonio con 2 hijos, deja de ser pobre. Quienes ganan menos de esa cifra o ingresan el hogar menos de esa cifra son considerados pobres. Ese es el dato oficial. O sea, hay una baja, pero aún en la Argentina hay 11.300.000 personas que no tienen ingresos suficientes como para llegar a fin de mes con el consumo y el gasto básico de alimentos y de gastos generales que tiene que ver con la vestimenta, el transporte, etc. El dato que llamó la atención, especialmente en los grandes centros urbanos, es que de aquellos que quedaron en la pobreza, se acentuó el porcentaje de gente que está en pobreza extrema. Pobreza extrema para el INDEC es la indigencia, y la indigencia ya es gente que no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos. Tomemos un ejemplo. En Capital y Gran Buenos Aires, el informe del INDEC dice que aproximadamente hay 80.000 pobres menos. Pero, por otro lado, hay más de 90.000 indigentes más. El caso más extremo es el caso de Rosario, donde según el INDEC hay 4.500 pobres menos, pero 50.000 indigentes más. Esto lo que nos está diciendo es, hay un sector que logró salir de la pobreza, pero aquellos que permanecieron dentro de la pobreza descendieron un escalón y pasaron a haber más gente que está en condiciones de indigencia, y ese realmente es un dato alarmante para la situación social y económica de la Argentina. También el INDEC dice que aumentó la brecha de pobreza y de indigencia. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso de los indigentes, lo que ganan en promedio está todavía mucho más alejado, lo que reciben, del costo de la canasta de indigencia. O sea, son indigentes, más indigentes de lo que eran en el semestre anterior. Entonces, la combinación de la reducción de la pobreza y con la indigencia está marcando una situación contradictoria desde el punto de vista social, donde, vuelvo a señalar, hay gente que quizá por la mayor actividad económica pudo realizar horas extras, o alguien que estaba desocupado encontró un trabajo y logró superar esa línea de pobreza, pero tenemos un grueso de la población que está realmente en una situación de pobreza extrema, y eso está en aumento y lógicamente no es una buena noticia. Especialmente donde se da este aumento de la indigencia es en los grandes centros urbanos. Centros urbanos estamos hablando Capital y Gran Buenos Aires, estamos hablando de Rosario, estamos hablando de Mendoza,
Es decir, estamos hablando de especialmente ciudades, en especial, y eso lo dice el INDEC, ciudades que tienen más de 500.000 de habitantes. La situación ha sido o ha mejorado en aquellos centros urbanos mucho más pequeños, o sea, con menos de 500.000 habitantes. Todos estos datos, insistimos, por parte del INDEC dice que se trata de lo que ellos denominan la población urbana, o sea, no incorpora la población rural. Evidentemente, si incorporásemos a la población rural, tendríamos un cuadro social mucho más agravado, porque sabemos que en los lugares rurales los niveles de pobreza e indigencia siempre han sido mayores que en los grandes centros urbanos. Bueno, esta es la realidad, y para cerrar lo que hay que señalar es que los indicadores de desigualdad que mide el INDEC, uno que es muy conocido, es conocido por su nombre, el coeficiente de Gini, le da un leve deterioro en el primer semestre de este año respecto del segundo semestre del año pasado, y el otro indicador, que es mirar qué distancia hay entre lo que gana el 10% más rico y el 10% más pobre, y bueno, da ahí un incremento de la brecha entre el decil más rico y el decil más pobre, y eso también es otro indicador de desigualdad social. Conclusión, hay mucho para trabajar, para dar cuenta con la pobreza y sobre todo para dar cuenta con la indigencia. Y está mostrando también los límites de una política asistencial, porque evidentemente quizá el subsidio logra que la gente no sea indigente, pero difícilmente con un subsidio pueda superar los límites de la pobreza. La Argentina necesita crear empleo, crear sobre todo trabajo digno, y dar cuenta de todo lo que tiene que ver con la informalidad. El trabajo en negro en la Argentina es muy elevado. El dato del INDEC, 33,8% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio. Esto significa que no tienen obra social, no tienen una cobertura social calificada, solamente pueden atenderse en el hospital público. En general, trabajan con sueldos mucho más bajos que los trabajadores formales, y si está en negro, evidentemente el día de mañana va a tener problemas a la hora de jubilarse. Todos estos son datos oficiales. Miremoslo bien, hay que analizarlo, y espero que los funcionarios y todos los dirigentes políticos lo analicen para ver cuál es hoy la situación social de la Argentina. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. ODNEO 1825. Estamos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira, www.avira.org.ar, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina.